Buenas tardes, Norma, María, Gladys, María, Viviana, Hola. Marilyn, Mónica. Buenas, Estela, Natalia, Ana Cáceres, Elena. Estábamos perdidos, estábamos bien cibernáuticos. Hola. Hola, Claudia. Bueno, Estábamos en otro sí, canal. pero no, nos pasó un poco a todos, Estela. Quedamos ahí tildados del link que no nos daba entrada. Lo que pasa es que decía jueves 13 y hoy es 14. Sí, Me claro, parece pero el link era el link. Eso sí, era, no creo que se deba a eso, que si bien estaba mal, me parece que tenía que ver con el link. Lo vamos a tener que revisar bien para la próxima, para que no nos vuelva a suceder lo mismo. Eh, Salvo que sea, sí, decía jueves 13, ¿verdad? Tratándose de jueves 14. Lo de jueves estaba bien. Ah, ¿no es 13 hoy? No, es 14. Hola, Guadalupe. Hola, es un Bien. lío lo de los grupos, porque yo en otro grupo entendí que estabas mal de un ojo y que no dabas la clase. Claro, mezclamos todos los grupos y se arma el teléfono descompuesto. ¿Quién estaba mal de un ojo? Y ahora no sé, yo pensé que eras vos, perdón. No. No, por favor. No, una compañera, pero era de teoría del desarrollo, no me imagino. Otra vez vino. Bueno, pasemos al tema. Bueno, hoy cumplo 46 años, estoy gaga. Bueno, feliz cumpleaños. Que sea con felicidad. Qué joven. Qué joven, dice Mónica. Bueno, sí, depende de... ya tenemos todas mucho más que eso, me parece. Hay, 62. Yo. Claro. hay que ver qué piensa Guadalupe, si se siente joven o no. Eso es lo que iba a decir. A veces uno dice, ay, Guada, sos joven, pero yo me siento vieja. Ahí En está, el Yo me bueno. sentido siento de que estoy joven. aplastada, de que está la pandemia, no hago nada, como una cerda y todo eso, no trabajo. Bueno, sí, una es la edad del documento, la acumulación numérica, y otra es la edad que uno siente que va llevando, ¿no? La edad numérica es inevitable, pero... Abrí la de la Bricia. Silencio, te dije. ¿Qué había que hacer? ¿Qué? Silencio. Pero la Bricia, porque... Bueno, estoy acá junto a mi niño. Momentito, ya empezamos. Escúchame, yo estoy en clase y me tenés que dejar estar en clase porque esa cosa, ¿está? Porque lo hablamos un montón de veces. Así que viste que pase por ahí. Ven, pasa. No quiere pasar. ¿Está? Bueno. No lo reprima, profe, déjelo ser. No, lo dejo ser, pero ya le dije que, bueno, son las realidades. La realidad está en todos lados. Están chocando los sistemas ahí. Me tocó, incluso estoy en otro lado, no sé si verán el fondo. Ahora estoy con los dos niños, con mis dos niños, más un gato y un perro. Así que... Está bien acompañado. Hay un profesor que nos da una clase, pobrecito, con un bebé como de 3 años que grita que lo quiere tocar y todo. No. Y que lo alza Bueno. UPA. Ya nos da cosas y ya queremos ir a hacerlo para nosotros también. Claro, Que lo bueno. papá. Hoy estoy en esa realidad, pero está bien, porque tiene que ver con el teórico, porque vamos a hablar de Pichón, y bueno, si hay algo que hizo Pichón, fue además de teorizar, fue más o menos involucrarse a partir de su propia vida. Si estuvieron leyendo los apuntes. Igual me parece re exagerado, profesor, cómo se lo tomó. Lo que le pasó. O sea, no me pareció una cuestión de él, me pareció una cuestión del padre con la madre, con la hermana, pero se lo tomó muy mal él. ¿Pichón? Sí. Bueno.
trauma Bueno, para él, profe. ¿cómo? Fue como un trauma para él descubrir quién era su madre y cuál era el parentesco. Perdón, yo voy a Sí, decir algo. dale. No leí los textos, porque con el asunto del feriado largo y todo eso, yo mando a imprimir los textos porque trabajo todo desde mi celular, así que me resulta imposible leer tanto texto desde el celular porque me estoy arruinando la vista. Y recién hoy debería haber retirado los textos, pero con la tormenta no llegué a la librería. Así que si hablan puntualmente de lo que dice el texto como para comentarlo, no voy a poder hacerlo. No, vamos a hablar digo, si no pudiste leer, bienvenida que estés acá, así participás del teórico. De todas maneras, nos vamos a referir a los textos. Justamente el teórico sobre estos textos que estuvimos leyendo de Pichón. Si vos no pudiste leerlos, bueno, tratá de escuchar para pescar a ver de qué van y después los leerás. Sí, sé cómo es la temática de los teóricos porque vengo participando, pero bueno, como arrancaron a relatar de hecho lo que dicen los textos, como que no voy a poder participar en eso. En todo caso, vas a poder participar escuchando, que es otra forma de participar. Listo, profe. Dale, buenísimo. Volvemos a Agustina. Me resultó... Sí, bueno, dale. ¿Me querés contar un poco más lo que me estabas contando? No, profe, que me sorprendió cuando leía la lectura. No me imaginé que él, o sea, algo tan... Está bien, conozco un caso tal cual, que se casaron entre hermanos. ¿Sí? Sí. Enviudó y se casó. De hecho, es el abuelo de uno de mis sobrinos. Ah, mira. Yo no lo vi, o sea, no me imaginé que un hombre tan preparado, tan instruido, ¿no? Que hizo tanto aporte, lo marcó, es como que él atravesó su vida esa situación. Completamente. Sí, por eso. Perdón, Agus, creo que Sí, lo que quería decir Beatriz es justamente que lo que vos estás contando, al no haber leído el texto, no sabe de qué se trata, como que contextualices de qué es lo que estás hablando, ¿entendés? Ahora ya nos dimos cuenta que Pichón, la mamá de Pichón se casó con el hermano, supongo porque yo tampoco leí el texto. No, la mamá de Pichón, les cuento entonces, Rami, está Dale. bien. Pichón descubre que su mamá, que su papá se casó con la hermana de su mamá, o sea, que enviudó, tuvo unos hijos y después se casó con la hermana de la difunta, ¿sí? Y a la vez esta persona se suicidó, si no entendí mal el texto. Las Eso dos. ya es dramático. Sí, los dos se suicidaron. hay una que queda la duda, pero las dos mueren. Sí, bueno, él abre la consigna si la primera esposa de su papá, que era su tía, también se había suicidado. Ahora, y además ¿qué se va a comparar? él es el único Él se entera hijo que sus hermanos no son hijos primos y hermanos de su madre. Claro. Él era el único hijo de ese segundo matrimonio que tuvo su papá, que era a la vez la hermana de su esposa, claro. O sea, se casó con las dos hermanas. Eso Sí. era una naturalización del momento cuando los hombres quedaban viudos y no, ¿cómo se iban a encargar de los hijos? Entonces se casaban con la hermana, con la prima. Claro, más en el interior del país me parecía más normal. No sé. En ese momento a las cosas se tapan también. Y vos diciendo un hombre tan preparado, cuando a él descubre todo, todavía no era el médico que fue después. Claro, Quizás sí. a él lo lleva a replantearse una introspección, pero cuando a vos te cae mal, te cae mal. Y yo en ese momento, a los 15, la sensación que él lo atravesó para toda la vida esta cuestión. Bueno, obviamente que se te suicida una madre no es fácil. Yo no tenía con que la madre se había suicidado. La que se suicidó es la esposa de él. Esa también, Elena. Hay toda una... Hay varias entonces. Claro. Perdón. Yo no tenía con que la madre se suicidó. No, hay toda, justamente es muy poderosa y muy fuerte toda la historia, ¿no? A partir de esto que contaba Agustina, de
del matrimonio del padre, del segundo matrimonio del padre con la hermana, y que él es el único hijo fruto de ese matrimonio. Con la está hermana bueno. de la esposa anterior, entiéndase que no se casó con la hermana de él. No, de la primera claro, esposa. De la primera esposa. De la primera esposa. Está bueno este entre paréntesis que vos haces, Elena, porque, claro, un hombre tan preparado, digo, no nació un hombre tan preparado. Al contrario, nace, incluso él deja entrever que hay un montón de cuestiones que él no se puede explicar. Nace en Gibraltar, nace en Suiza, y de chiquito se van para el Chaco. O sea, y de eso no puede dar mucha cuenta, de por qué el padre decide de repente ir a vivir al Chaco. Él deja entrever que hay cosas de las cuales ahí no pudo extraer ningún tipo de información y conocimiento, porque nacen en Suiza y de repente al Chaco. Claro, pérdida de la historia. Y en realidad primero vinieron como a Santa Fe o a Entre Ríos y se pusieron a sembrar, el padre no entendía nada, y después siguieron por el Chaco, que no tenía nada que ver ni con su cultura y ni hablar con el idioma. Además se van y al se Chaco. entrecruzaban con los indios del Chaco para ese momento. Con los guaraníes. Él en realidad... Es re interesante la vida de él y lo observador que fue para lo que le sirvió en el futuro, ¿no? Claro, él se van a vivir al Chaco, pero se van a vivir al Chaco a la selva, no se van a vivir a la principal ciudad. Con lo cual él conoce algo de francés, que es su primer idioma, pero el primer verdadero idioma que aprende es el guaraní, es el idioma guaraní. de los indios. Y se tenía que cuidar de los indios y de los animales depredadores. Profesor, en el texto él se va comparando con un duqués. Esa es otra parte. Con el conde de Lotremont. No, claro, él establece una gran admiración con el conde de Lotremont, que encuentra parecidos en esta persona que, bueno, el conde de Lotremont murió a los 24 años, pero dejó algunas cosas de su vivencia y era una persona de la que no se hablaba, estaba medio como prohibido, con algunas ideas de que daba mala suerte, y él liga un poco la vida de Ducasse, que es el conde de Lotremont, con su propia vida a través de algo que ve que manejan los guaraníes, que es el pensamiento mágico. Él lo liga con la culpa y bueno, establece ahí algún paralelo entre el conde de Lotremont, la selva del Chaco, las creencias indígenas, y bueno, de toda esa ensalada se forma primero como psicoanalista y luego es el gran creador de la psicología social, porque también se pone a discutir, no presencialmente, con Freud. Perdón. Además escribe un libro que nunca publica, este libro sobre el conde de Lotremont, del cual yo mandé algunas referencias, lo del poeta maldito y todo eso. Es un libro que él nunca lo publica, no se sabe por qué, si por vergüenza o por propia privacidad, no hay datos sobre eso. Pero sí se dedicó a investigarlo por el paralelo que él encontró de su vida. Claro, él se sintió identificado, por lo que yo entiendo de la lectura. Completamente. Dio puntos de comparación, y esto de los guaraníes que era porque creían en algo fantasioso, en algo imaginario. Claro. En realidad, no era que ellos tenían creencias fantasiosas, era parte de la cultura de ellos, donde basaban sus ideas simbólicas en cuestiones de la naturaleza. Lo que pasa es que para el hombre supuestamente desarrollado, eso era fantasioso. Claro, él hace todo un análisis de lo que denomina pensamiento mágico, y él encuentra en eso, por un lado le parece bueno, por otro lado encuentra que está muy ligado a la culpa. Todo ese sistema de creencias
viene muy de la mano de la culpa y bueno, hace todo un análisis de todo eso. Y eso se encadena en lo que usted acá dice como secretos de familia. Después, claro, más adelante, hoy lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se especializa, tiene muchos escritos sobre cómo funciona el secreto familiar. Lo que quiero agregar con respecto a este Isidoro Ducase es que al igual que Pichón, los dos eran hijos de la segunda pareja de sus padres. Digo, esto es el primer parecido que encuentra Pichón. Y hay una historia de suicidios que persigue a estas familias. Por eso está este escrito, que después, una vez post-Pichón, se hace conocido, que es Pichón River y el poeta maldito. A partir de eso, Pichón elabora un montón de teorías, o sea, se nutre de su vida misma y de sus grandes problemas para trabajar con el psicoanálisis, trabaja con la locura, después de alguna manera crea esto de la psicología social, porque encuentra que el psicoanálisis de alguna manera le falta esa conexión con lo social, entonces se inventa el ECRO, que ahora lo vamos a ver. Voy a partir un poco para... Está bueno porque me doy cuenta de que Pichón despierta un montón de cosas, y eso es bueno, ¿no? Porque él, además de ser un teórico y de haber escrito un montón y de haber pensado un montón, todo el tiempo pone su propia vida. En el fondo se psicoanalizó, para mi punto de vista. Él todo el tiempo se psicoanalizó y en base a su psicoanálisis escribió un montón. A partir de su propia vida, él toma su propia vida como ejemplo, se toma como primer ejemplo él, su propia vida, todo lo que le pasó, todos los problemas que tuvo, y a partir de poner, de mostrar su propia vida, empieza a desarrollar las teorías, que a mí me parecen interesantes y por eso lo traigo, porque por un lado, Pichón no es un gran... ¡Hey, Roma! Pichón no es un gran representante de lo que digamos el sistema operativo, lo que nosotros estamos viendo, de la teoría general del sistema. Del sistema operativo, sí. Bueno, avísame. Bueno, hoy es una clase, por eso digo... Disculpe, profesor. Viene bárbaro, Elena, disculpe, profe. Elena, ¿podés apagar el micrófono? Porque nos hace eco, no escuchamos. Gracias. Perfecto, sí, eso sí, cuando no hablen apaguen el micrófono, así no hace eco. Es que tengo miedo. No, me avisas, dale, vos me avisas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Bancame un segundo que termino esta idea, de que Pichón no es un gran representante de la teoría general del sistema, más bien es un representante del psicoanálisis y, como antes dije, de la psicología social, pero ya que nosotros estamos viendo lo de los sistemas y muy relacionado a la familia, Pichón Rivière le da un papel sumamente preponderante a la familia, ¿no? Es casi como el sistema, el primer sistema. Pregúntame, María. Pero quiero porque tengo una confusión, porque como hablaron que Pichón, no, la familia se había casado entre hermanos, los judíos profesantes se casan entre hermanos, entre primos, pero es por la religiosidad de ellos, y sigue existiendo eso. Sí, yo creo que sigue existiendo y va a existir. De todas maneras, tengamos bien, porque digo acá, decir se casaron entre hermanos suena, te diría que suena confuso. Digo, la situación concreta y real es que Pichón contrae matrimonio con su segunda esposa, que era hermana de su primera esposa. Digo, para que quede claro cómo fue, porque digo, se casaron entre hermanos, parece que eran dos hermanos, varón y mujer, que se casaron. ¿Qué sería su... pero no, tenía una...
no tenía algo congénito, no eran familia. O sea, eran cuñados, más que nada. Claro, sí. Al principio la que era su cuñada, luego se convirtió en su esposa. Sí, Eso es igual exactamente lo que sucedió. Eso. ¿Cómo? Sucede que sigue existiendo eso en la actualidad. No tengo ninguna duda, sí. Sí, acá lo que está en discusión, digo, todos estos detalles vienen a colaborarnos con pensar la idea de la teoría de Pichón, digo, no tanto el aspecto si existe o no existe, supongo que sí, existe de todo, se casan primos, no sé, pero no, eso lo tomamos como una postilla para la teoría que nosotros vamos a ver y sobre todo para dejar en claro cómo se metió en la teoría Pichón, que fue tomando como ejemplo su propia vida. Después sí, debe haber otros que se casan entre hermanos o con la hija de no sé qué, pero no elaboran teorías tipo Pichón. Entonces eso por ahora no nos interesa. Pero sí, matrimonios raros va a haber siempre. O raros, fuera de lo común, o por fuera de lo establecido. En cuanto... Perdón. Sí. No, preguntaba cómo le llamó a esa teoría. Por sacarle volumen. Que tengo miedo de eso. Bueno. Tengo miedo de estar sola. Perdón, Bueno. Entonces, sí. Bueno. Profe, por favor, acompáñelo, pobrecito. Quiere ir al baño nada más. Sí, profe, 5 la verdad. minutitos. Claro, quiere ir al baño y ahora le da miedo, nunca le da miedo. Ahora está tranqui. Cuando me pide otra vez, ahí hacemos un break. No sé, no hay una teoría de Pichón porque Pichón pasó del sistema operativo al ECRO, durante su vida fue pasando por diferentes lugares, fue creando diferentes lugares, trabajó en el Borda, trabajó en Luján, en un lugar muy, muy conocido, renunciaba, tuvo una vida muy movida. Lo que yo quiero dejar en claro primero es un poco cuál es la teoría pichoniana o cómo fue pensando a la familia, porque él le daba un papel, esto es el punto número 1, digo, para la teoría de Pichón y cómo pensó la familia. El primer lugar es que la familia tenía un papel fundamental en el desarrollo de las personas, en las relaciones humanas y sociales del individuo. Digo, esto es lo primero que, si anotan, tiene que quedar en claro, el papel fundamental que Pichón le atribuye a la familia. ¿Lo puede repetir que se cortó? Sí, no, yo les quería dejar en claro, voy a ir marcando algunos puntos para entender la teoría de Pichón. El primer punto que hay que marcar es que él le da a la familia un papel fundamental, tanto a las relaciones humanas como a las relaciones sociales del individuo. Y para esto, él toma a la familia porque dice que es donde se da el interjuego de roles diferenciados, padre, madre, hijo, y él dice que podemos afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción grupal. Punto número 1, entonces, la familia es el gran lugar en donde el sujeto se forma. Esto, según dice la teoría, lo motivó a investigar las fuerzas que actúan en el seno familiar, y acá aparece el segundo concepto de Pichón, el primero se los acabo de decir, la importancia que le da a la enfermedad. Él dice que la enfermedad, que es una cualidad que aparece como emergente, es un poco la que viene a desestructurar o mostrar la foto principal de esta familia. Pichón, por ejemplo, veía en los delirios o
o en algunas otras conductas humanas, digo, del tipo de conductas humanas que no son esperadas en el seno de una familia, una tentativa de solución del conflicto. Entonces, ve Pichón en la enfermedad una tentativa o una posibilidad de la solución del conflicto. Además dice que eso es una reconstrucción no solo del mundo interno, sino también de una red de interacción en la cual la familia ostenta un privilegiado lugar. Entonces tenemos, para repasar, primero, el papel fundamental que le da la familia. Segundo, el concepto de enfermedad. Y tercero, poner en todo tipo de actitudes de los individuos, delirios o lo que sea, la posibilidad de la resolución de un conflicto. Esos son los tres primeros aspectos que plantea Pichón. Él dice que la familia es la unidad primaria de interacción. Es un poco repetitivo, pero esto es así, la unidad primaria, el lugar donde los niños empiezan a interactuar y conocen de qué se trata el vínculo familiar y social, y su estructura surge de la necesidad de interdependencia de los roles correspondientes a una triangular básica. Esto ya lo vamos a ver porque habla mucho de triangularidad a lo largo del texto. Él dice que esta triangularidad universal, sujeta a posibles variables culturales, determina el modelo que seguirán las interacciones familiares. Es justamente la estructura familiar lo que nos permite aproximarnos a la medida en que la variación de uno de esos elementos implica la variación de la totalidad. A ver si se entiende, vamos a explicarlo mejor. Él habla de esta estructura familiar como primer lugar de medida o de ejemplo en que un elemento implica el cambio total. Acá sí toca un poco con la teoría general de sistemas, que dice que el todo es más que la suma de las partes. Un poco Pichón, desde otro lugar y de otra manera, está diciendo lo mismo y por eso pone tanto foco en cómo se maneja el individuo en la familia. La familia aparece acá como el elemento socializador en cuyo ámbito el sujeto adquiere una identidad. Está claro, yo creo que está claro lo que está planteando, es que el niño cuando nace, bueno, tiene lo que más a mano tiene es la familia en la que nace, y se especializa en interactuar dentro del seno de esa familia, o sea, las relaciones que se establecen en esa familia es lo primero que un niño adquiere, y de esa manera va a salir de a poco a enfrentarse al mundo social. Como para resumir todos estos últimos párrafos. Si tienen alguna pregunta, es el momento. Si no, seguimos adelante. Sigo entonces. Dentro de la familia puede estar la solución a un conflicto. Sí, dentro de la familia está la solución y dentro de la familia está la no solución también. Justamente es un ida y vuelta. Si la familia es un lugar donde se crean conflictos, donde en algún momento, según Pichón, aparece la enfermedad y bueno, puede estar por dentro de la familia o con ayuda afuera, pero... Profe, supongo que lo que dice Sí, la compañera es de la enfermedad, que la enfermedad da la solución al conflicto, viene para solucionar los conflictos, que eso es lo que dijo cuando nombró los 3 puntos. Sí, me está haciendo eco. La enfermedad, él la ve como una gran posibilidad de solución del conflicto. Pichón ve a la enfermedad como algo sano, como que si aparece algo del orden de lo enfermo, quiere decir que de alguna manera se está
pudiendo evidenciar que algo en esa familia no está funcionando bien y que a través de la posibilidad de este emergente que se denomina enfermedad, existe dentro de este término la posibilidad de solución al conflicto. Perdón, profesor, no entiendo a qué se refiere cuando habla de enfermedad y delirio, en ese sentido. Cuando habla de enfermedad se refiere a cualquier tipo de enfermedad que pueda padecer alguno de los integrantes de la familia, del sistema. Es el emergente la enfermedad, el que habla por el resto, que también Claro. se habló, es en el sistema. Enfermedad o delirio, que lo pone como ejemplo. Enfermedad o delirio, que lo pone como ejemplo, María, tiene que ver cuando aparece dentro del seno de una familia alguna conducta que no está dentro del marco de lo esperado. Ahora, un poquito más adelante, voy a ser un poco más específico. Lo que dice Pichón es que esta persona, porque suele venir de la mano o de la voz de una persona, lo denomina el portavoz, que es el que viene a decir que algo no anda bien, o sea, la enfermedad aparece o se evidencia a través del portavoz. Él dice, debemos entenderla como una anomalía que afecta a la estructura total en el proceso de interacción. La enfermedad, entonces, es una cualidad emergente y novedosa que nos remite a una situación implícita configurada en la interacción familiar. El enfermo, esto que veníamos diciendo recién, será entonces el portavoz. Es el vehículo por donde se empieza a manifestar aquel proceso causante de la enfermedad grupal. ¿No? Acá lo dejan claro que la enfermedad es siempre grupal, que hay un portavoz que viene a hablar de esta enfermedad, pero no quiere decir que el portavoz es el enfermo. Siempre se habla de una enfermedad grupal. Ahí es donde también liga con el sistema. El todo es más importante que la suma de las partes. Desde este esquema, curarlo sería adjudicarle un nuevo rol, el de ser agente de cambio social. Por un lado, está el portavoz de una enfermedad, según lo plantea Pichón. La resolución de ese problema sería convertir a este portavoz en un agente del cambio social. ¿Se entiende esta diferencia? Habla en términos ideales, pero estas serían los dos antónimos. Lo que debemos destacar es que todo grupo familiar necesita que uno de sus miembros, acá se va a meter más, tiene que ver con la pregunta que vos hacías, María, se va a meter más con definir este concepto de qué es que uno enferme en la familia. Dice, lo que debemos destacar es que todo grupo familiar necesita que uno de sus miembros aprenda poco. Aprenda poco. Esto quiere decir que no aprenda de acuerdo a las expectativas que la familia tiene de lo que es aprender. El aprendizaje se estructura a partir de la comunicación. Por lo tanto, si alguien no aprende, las redes de comunicación están perturbadas en algún punto. Un miembro de la familia que no aprende, vale decir, que no aprende de acuerdo a lo que la familia espera que aprenda, es el portavoz por cuanto está denunciando que algo no funciona. Estos 4 o 5 renglones son fundamentales, porque explica justamente esta situación de el que él denomina como el que no aprende, el chico que empieza a tener problemas con el aprendizaje o que se pone negativo, que empieza, bueno, a evidenciar problemas. Él lo denomina el portavoz. Y la cualidad emergente que más destaca es que este miembro se resiste a aprender de acuerdo siempre, está la aclaración, a las expectativas que cada familia tiene de lo que significa aprender. Digo, esta salvedad, ténganla siempre, porque digo, no hay
un manual para todos lo mismo, ni para todos significa lo mismo aprender. Pero cada familia tiene su pequeño manual, sus reglas, eso que estuvimos viendo anteriormente. Y también habla que vive muy oculta la familia, que guarda secretos. Sí, eso lo vamos a ver dentro de un ratito, porque es finalmente la teoría de Pichón desemboca justamente en los secretos familiares como causantes de la enfermedad. Exactamente. ¿Qué pasa con el individuo que no aprende de acuerdo a las expectativas familiares? Se pregunta Pichón. Él dice que en general es segregado del grupo, porque los contenidos que aparecen para la familia son muy difíciles de aceptar y justamente con su conducta de no aprender los está denunciando. En general, digo, suele ser lo que sucede cuando el integrante de alguna familia empieza a tener problemas, un poco lo que vimos también en la clase anterior, se lo ubica en el lugar de chivo emisario, ¿no? Y parece que todos los problemas estuviesen concentrados en esa persona y que si pudiéramos erradicar a esa persona, los problemas desaparecerían. Pasa mucho en los grupos también, que esto lo trata Pichón, cuando a veces se le adjudica a una persona todos los males o todos los problemas de ese grupo y se crea la fantasía de que, quitado ese integrante del grupo, el grupo se llevaría de maravillas. En general no sucede de esa manera. En el caso de la familia, el portavoz es el que más acumula y a la vez es el más depositario de las tensiones que hay intrafamiliar o intragrupales. ¿Qué pasa con el individuo que no aprende de acuerdo a estas expectativas? Eso lo dije, segregado del grupo. Lo peligroso de esta situación es lo que Pichón da a conocer como la conspiración del silencio, el secreto, lo que dijo María, ya que la familia vive el pseudo ocultamiento del conflicto que implica a todo grupo como una catástrofe y por eso se resiste al esclarecimiento. Bueno, hay un montón de ejemplos de situaciones secretas que se viven en la familia que de alguna manera el grupo a través de la homeostasis se organiza de alguna manera para que eso quede oculto y se pueda seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando alguno denuncia eso que está oculto? Ahí aparecen los grandes problemas familiares. La segregación, segregar. Segregar, ¿saben qué es? Porque yo pasé de largo y por ahí hay conceptos. ¿Alguien se anima? No se anima nadie. Expulsar, como expulsar. Apartar. Está cerca, sí. Sí, marginar sería. Separar también. Separar. Claro. Diferenciarse. Diferenciarse Es suena él y no demasiado soy yo. amable. ¿No? Claro, sí, pero La en oveja general negra Y lo separamos Excluirlo. y agregar. claro, en general, y en general se segrega o se separa por motivos sociales, culturales o políticos. Son los tres motivos en los cuales se produce la segregación. Ahora vamos a ir con el tratamiento. También en algún momento hablé de triangulación, lo pasé de largo. No me quiero meter demasiado con ese concepto porque es muy, muy del psicoanálisis, pero cuando se habla de triangulación edípica tiene que ver con la relación de algún hijo más especial con alguno de los padres, cuando algún hijo deja de hablar con uno de los padres y hablan entre dos y el otro no está enterado, se arma ahí como una triangulación en la que dos hablan mucho, el otro integrante, que suele ser un papá o una mamá, queda un poco afuera de eso que se viene hablando, pero como es en relación también a esa persona, por eso se habla en psicoanálisis de triangulación. Por momentos Pichón un poco lo toma también para explicar los secretos.
a veces se cuentan cosas entre dos y hay uno que no participa, pero que de alguna manera está apuntado por esos secretos. Entonces hay una triangulación. Eso es más o menos ese concepto. Vamos a una segunda parte que es el tratamiento. Otra cosa que pensó Pichón, que tiene que ver con el tratamiento, cómo él encaraba los tratamientos o cuál es su teoría del tratamiento del grupo familiar. Él en esta etapa él pensó en ¿escucharon nombrar el ECRO alguna vez? Y si alguien se anima a hablar un poco del ECRO, adelante. Si no, más o menos explicamos, porque eso ya tiene que ver con la psicología social. ¿Cómo? Esquema conceptual. Sí, arrancaste bien. Te faltan dos conceptos más. Esquema referencial operativo. Esquema conceptual operativo. La R no me acuerdo. Referencial. Lo dijo Mónica. Esquema referencial operativo. Ahí está. Él inventa el ECRO, le pone el ECRO, digo, en psicología social fue muy importante que esquema conceptual referencial operativo, que está formado por su experiencia y toda su formación y la creatividad, le da un lugar muy preponderante a la creatividad para poder acompañar y poder tratar a las familias. Como que él ponía diferentes pasos operativos antes de encarar una situación familiar, que en general, más o menos, bueno, ahora vamos a ver según él, en todos los tratamientos había como patrones que se repetían y que él tomaba en cuenta para analizar una familia, ¿no? Como por ejemplo, esto que ya mencioné del portavoz. Este es el primer tema que Pichón trataba de diferenciar o de detectar si tenía que trabajar con una familia o con un paciente o... Lo primero que apuntaba era el portavoz. Él dice que el paciente denominado como portavoz es quien carga con la enfermedad grupal. Esto ya lo dijimos, pero lo vuelvo a decir, porque ténganlo en cuenta, anótenlo, porque digo, si le preguntan por Pichón Rivière, bueno, uno de los primeros conceptos de Pichón es este. El paciente denominado como portavoz es quien carga con la enfermedad grupal. Él dice que también se lo puede denominar chivo emisario, ya que se hace cargo de los aspectos más atemorizantes que la tarea ofrece y por lo cual es considerado muchas veces el más fuerte de la familia, a la vez que es segregado. Acá hay otro concepto, me detengo en varias cosas. Bueno, yo soy psicólogo social, así que es un poco mi especialidad. Él denominaba tarea a cuando la familia empezaba... Cuando una de las cosas que también inventó Pichón Rivière es lo del grupo operativo, ¿no? Que formaba grupos operativos donde se discutía. Por ejemplo, cuando se estudia psicología social, uno tiene el teórico y luego tiene el grupo operativo con un coordinador. Eso que se realiza durante la hora en el grupo operativo, Pichón lo denomina tarea. El grupo en ese momento está en tarea. Aclaro porque acá está el concepto de tarea, si no queda como... Y cuando también tenía sesiones con familias en esa hora que podía durar la sesión, a eso que produce la familia mientras está charlando, discutiendo o intercambiando, él lo denomina tarea. La familia o el grupo está en tarea. Entonces él dice que, bueno, lo considera como el más fuerte de la familia, a su vez que es segregado a este portavoz, que vendría a ser el que habla de aquello que nadie quiere hablar o que nadie quiere escuchar. El segundo concepto que toma es algo que nosotros vimos, que es el análisis de los roles familiares. Pichón dice que hay que estar muy atento,
que es la gran tarea, una de las grandes tareas del terapeuta, es estar atento a cómo funcionan los roles familiares. Dice que a partir de este análisis es más fácil entender el juego familiar. De esta manera, digo, uno puede ver qué tipos de roles se desempeñan en la familia, si son más rígidos, más rotativos, más abiertos, más cerrados. Dice, por ejemplo, una hija que a la muerte de su madre asume el rol de ella, siempre pone ejemplos de muerte, Pichón, tenía un gran tema con eso. Una hija que a la muerte de su madre asume el rol de ella, o una hija que cumple funciones de madre, ingresando en una pelea con ella por amor al padre. Esto lo da como ejemplo de roles, pero digo, se puede ver en cualquier rol más o menos rígido o más o menos rotativo. Esto ya lo vimos, cuanto más rígidos son los roles en una familia, más dificultad va a haber para que pueda avanzar con la enfermedad o sobre cualquier cuestión que tenga que revisar la familia. Si hay roles rígidos, la resistencia va a ser mayor. Digo, esto es casi matemático, ¿no? Si hay roles que están muy rigidizados, la resistencia al cambio, la resistencia a escuchar qué es lo que está pasando o qué nos viene a decir esta enfermedad, bueno, va a ser mucho más complicado, justamente como lo dice la palabra. El tercer punto que señala Pichón dice el análisis de la ideología o prejuicio. Él dice que cada familia tiene una ideología propia y en caso de no permitir otra, esto se puede transformar en un conflicto. Como por ejemplo, dicen las familias tradicionales pertenecer a un mismo partido político, de modo que si los jóvenes muestran... Hay wifi en esta casa. Bueno, escuchame, un momentito. ¿Fuiste al baño? ¿Qué decir? No, es que tengo miedo. Bueno, yo ahora te miro. Esperame que ahora te miro. Bueno, con respecto a esto, dice, bueno, que cada uno tiene una ideología política, lo vincula a lo político, aunque yo les diría que político en el más amplio sentido, no solo con pertenecer a un partido político, digo, uno es político en cuanto a creencias también y a posiciones en la vida, digo. Una posición en la vida es una posición política. Pero llevado a los partidos políticos, que es un ejemplo que tenemos más a mano y más sencillo, él dice que, claro, un padre de izquierda le sale un chico de derecha, bueno, le sale, ¿no? Le sale entre comillas. Puede suscitar desde discusiones hasta la exclusión de la familia. Digo, hay que ver cómo se tramita eso, digo, en una familia con roles demasiado rígidos, una discusión política puede terminar con la enemistad, ¿no? Deben tener casos. Eso sucedía mucho en las familias de antes, que no podías pensar distinto, que no podías proceder distinto, no podías casarte de la manera que vos querías o vivir en concubinato. O sea, todo eso era muy religioso antes. Y si no En el 2015 también pasó mucho. No tengo casa acá. Bueno, no se Sí. Perdón que... Sí, yo creo que hay cosas que fueron cambiando, como decía María, sí, que antes hay cuestiones sobre todo esto del casamiento o de, sí, irse a vivir con el novio, bueno, lo que sea, que era mucho más rígido, que estaba no solo controlado por la familia, sino a nivel social, ¿no? A cierta edad te tenías que casar porque si no parecía que no le habías encontrado al candidato. Bueno, ahora se discute otra cosa. Capaz que alguien no quiere casarse y está todo bien. Bueno, sí. Con respecto a situaciones de ideologías políticas, me parece que eso sigue generando gran rispidez en las familias y que hay mucha discusión, la grieta, ¿no? Todo el tiempo se habla de la grieta.
Y además se habla como Por eso yo recién decía, profe, y justo el nene le habló, que en 2015 pasó mucho eso de que muchas familias se peleen por esta cuestión de ideología política. muchísimo, claro. Sí, eso generó, generó enormes divisiones, y esto tiene que ver justamente con este punto del que habla Pichón y que habló, mirá, hace 50 años capaz que habló, y por ejemplo en la política sí, en el 2015 fue muy fuerte, digo, aparte eso está, desde mi punto de vista, está muy, muy fomentado desde los medios, entonces, digo, al fogonearse tanto y venderse tanto que la grieta es mala, sin poder dar una explicación o analizar por qué es mala, eso genera mucha división en la gente, ¿no? ¿Por qué la grieta es mala? ¿Quién dijo que es mala? O sea, o por lo menos podríamos darnos el tiempo de analizar si eso es malo, pero como se vende ya pensado, los medios son horripilantes, porque no te ayudan a pensar, te lo dan todo ya pensado, ¿no? Entonces ya, digo, este es un ejemplo, digo, la grieta es mala y bueno, entonces todo el mundo tiene que empezar partiendo de esa base, que la grieta es mala. ¿Por qué es mala? ¿Qué sé yo si es mala? Déjamelo pensar. Capaz que es mala, pero primero tenemos que investigar. Bueno, eso ha generado políticamente, sí, divisiones terribles. Pero, digo, además de estos conceptos, digo, que tienen que ver con la estructura familiar, digo, desde la sociedad también se fogonea para que las posiciones de las personas sean cada vez más rígidas. No sé si esto lo van notando, pero hay una gran cuestión con esto. Entonces, bueno, después es difícil aceptar, digo, capaz que en un mismo núcleo familiar, estas situaciones de división, ¿no? ¿Cómo te lo tomas? No sé. No es sencillo. Pero bueno, la idea es que haya una amplitud como para que una posición política no genere una división, ¿no? Partamos de la base de que cada uno tiene derecho bueno, a pensar lo que quiere y a tomar una posición política y estar abierto y poder discutirlo, ¿no? Eso sería como lo más saludable. Pero no es sencillo, ¿no? Vamos con el nada que decir de esto. Bien, perfecto. Pero se entiende claramente, ¿no? Trajimos acá un ejemplo bien de la realidad. Punto número 4, el análisis del malentendido básico nos lo plantea Pichón, que esto tiene que ver con lo que es obvio. Eso que parece obvio, digo, en cualquier relación, en cualquier familia, Pichón no lo toma porque en algún momento, no en este texto, pero él plantea que no hay nada obvio. Entonces, cuando algo es obvio, se produce el primer malentendido. Por allí empieza el malentendido, por lo que es obvio. Vendría a ser como la traducción de esto. Él dice que cada integrante, lo grafica un poco más, cada integrante espera que el otro asuma un rol determinado sin hacerlo explícito, ¿no? Millones de ejemplos. Vos esperás algo del otro, que el otro tome una actitud que vos tenés pensado que debería ser la correcta y el otro agarra para otro lado. Acá dice, cuando uno de ellos no toma el rol adjudicado por el otro, se producen los malos entendidos y se dificulta la red de comunicación. Exactamente eso que estamos hablando, cuando alguien no toma el rol que uno interiormente por ahí le adjudica al otro y que no se establece mucho la comunicación, ahí como es que comienzan los malos entendidos, ¿no? Esto de no decir. Esto de no decir y esperar del otro, no decir y esperar del otro. Bueno, esto genera mucho malestar.
Digo, no es que le pase a una sola persona, además en un grupo familiar capaz que le pasa a varios, ¿no? O en una pareja, sobre todo en una pareja se ve eso, cuando uno empieza a esperar ciertas actitudes del otro que el otro no tiene. Entonces, uno ahí puede tomar varios caminos, o se empieza a frustrar, o se empieza a enojar, o acumula enojo para alargarlo todo junto en algún momento. Y bueno, a esto le llama, tal cual, dice Natalia Gramajo, no sé a qué se referirá. Pero bueno, estos son los... Porque yo escribí cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Sí, bueno. Claro, yo puse el ejemplo de la pareja porque me parece que se ve más notoriamente. Viste que se empiezan a acumular cositas que eran de nada, esas cositas, y un día parece que va a estallar la bomba atómica. Y son malos entendidos que se fueron generando. No siempre hay grandes problemas o están los grandes líos, mirá lo que pasó. La mayoría de las veces son cositas que se van acumulando. A esto Pichón lo llama malentendido básico. Cuando empezás, digo, presten atención porque está bueno, nos sirve a todos para nuestra vida. Esas cosas que uno da por sentada, que parece que sí, nos ponemos de acuerdo sin hablar, no sé. Termino la clase meditando. Dice, bueno, ojalá que puedas meditar, Agustina. No sé si te referís a eso, está buenísimo meditar. Porque tiene que ver con... En realidad me siento psicoanalizada, pero bueno, no importa, es como que parece que le habla a uno la clase, no sé. ¿Por qué será? No, bueno, sí, está bien, no sé, qué sé yo. Está bueno que eso pase. Un poco, digo, viene de la mano de Pichón, que él tomó su propia vida como para elaborar la teoría. Y digo, sistemas familiares, digo, estamos hablando de algo que nos involucra a todos, la familia, la pareja, digo, no, más o menos de un poquito más, un poquito menos. Pasamos todos por la misma cosa. A mí me gusta tomar ejemplos de la vida diaria porque me parece que es la mejor manera de aprender. Poner el conocimiento lo más cercano posible, a pesar de las diferencias. A veces las miradas dicen todo y no es necesario hablar. Bueno, sí, eso está más ligado al pensamiento mágico de los guaraníes, que decía Pichón. Mira, no siempre las miradas lo dicen todo, ¿eh? No siempre. Y no siempre el que mira entiende todo de lo que dice aquella mirada. Casi que me haces poner poético. Ojo con eso, porque puede ser que alguna vez una mirada lo diga todo y puede ser que yo no entienda ese todo que dice la mirada. Y en todo caso, depende cómo se interprete la mirada. El otro es el que la recibe, es el que la va a interpretar. Por más es un muy buen ejemplo para entender el malentendido básico, porque entre uno que cree que la mirada lo dice todo y el otro que pescó de ese todo una interpretación, ahí nació el malentendido. Esto no quiere decir que hay que hablar todo el tiempo. Pero ojo con que la mirada lo dice todo, porque lo dice todo para el que mira, que sabe lo que está pensando. Tiene que haber una conexión muy grande con el otro para entender exactamente lo que el otro está pensando y qué está diciendo con la mirada. A veces sí, con una mirada hace falta, pero son las menos de las veces. Profe, yo le juro que lo que piensa mi marido, yo lo sé. Cuando viene se lo digo y me dice, es verdad, todo el día pensé eso. Sí. Él juega la quiniela, el jugador, y yo sé el número que va a jugar en el día. Sí. Sí, puedes, por supuesto que no te olvides de mentir, digo, a veces se logran vínculos muy cercanos que uno puede estar sospechando o interpretar lo que está pensando el otro. Yo no sé hasta qué punto está bueno o está malo eso, pero a veces sucede.
De todas maneras, nunca terminamos de conocer al otro, ¿eh? Ojo con eso, Guadalupe. No, ya sé, pero es increíble. Eso habla de una buena conexión entre ustedes, por supuesto. Sí, él sabe cuando yo estoy triste o cuando estoy bien o no, y yo sé de él. Claro, sí. Eso dice, pasa en las parejas que se conocen mucho. Bueno, sí. Está bueno que pase eso. Sí. No sé si a la mayoría le pasa, pero bueno, en general... Está bueno que el emisor, que el receptor entienda la misma seña, porque ahí es donde empieza el conflicto del que está hablando Pichón. Me hace acordar la canción de Rodrigo, el sordo le dijo a la sorda lo que el sordo no me escuchó. Como que a veces, puedo decir, le estoy diciendo con la mirada, vámonos de un lugar y este no entiende. Claro, bueno, pero ves ahí, está bien, están buenos los ejemplos que están trayendo. Porque también ahí puede haber, capaz que te entendió con la mirada, pero no se quiere ir. Podés tener un montón de variantes ahí. De todas maneras, digo, están buenos los ejemplos porque tienen que ver con el nacimiento del malentendido, que en general empieza con una situación así muy sencilla. Bien, bueno, parece que nos gustó el punto 4, el del malentendido básico. Igual lo obvio nunca es obvio. Ténganlo en cuenta eso. En el 5 vuelve a hablar Pichón del análisis de los secretos familiares que todo el mundo conoce, pero de los cuales nadie habla. Eso se mantiene como una regla familiar, otra regla. Por ejemplo, la muerte de un pariente por una causa delictiva, donde los mayores dicen de eso no se habla, porque los chicos no deben escuchar al tiempo que los chicos crecen y de eso no se habla porque le hace mal a los abuelos. O sea, cuando los chicos son chicos es porque los chicos son chicos y cuando los chicos capaz que tienen una edad para entender, bueno, no lo digas porque el abuelo se pone mal. El asunto es que así se acarrean un montón de situaciones que quedan con el título de eso no se habla. Esto pasa en innumerables familias. Sí, a veces pasa hacia el afuera también, o sea, no solo de eso no se habla hacia adentro, sino que mucho menos se habla hacia afuera, o se debe hablar hacia afuera, como mandato, ¿no? Claro, sí, a veces no se habla, en general si no se habla hacia adentro hay un pacto tácito de que no se habla hacia afuera. Casi ahí que hay un entendimiento con la mirada, como decían hace un rato. Pero bueno, hay un montón de situaciones, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en fortalecimiento de vínculos, ya lo dije, creo, en Lugano, y trabajo con familias en situaciones muy vulnerables. Hay muchas situaciones de abuso familiares, y bueno, en general hay muchos más de los que salen a la luz. O sea, lamentablemente es una situación bastante, no sé si decir común, pero es mucho más frecuente de lo que se habla. Y digo, en muchas familias se transita esta situación, de eso no se habla, ¿no? Se le pone un manto ahí de oscuridad y silencio y de eso no se habla. Y se crece con eso hasta que alguien en algún momento pregunta o destapa la olla o denuncia o en general sale a través de un portavoz para afirmar un poco, afirmando que la teoría de Pichón es bastante acertada. O sea, en general esa situación, cualquiera de estas situaciones que planteé, de eso no se habla y si algún día lo denuncia alguien, ¿no? Son situaciones delicadas que por ahí la familia no sabe cómo enfrentar, entre que no sabe cómo enfrentar, entre que capaz que oculta a alguno, o capaz que hay niveles de interactividad muy, muy autoritarios, puede haber miedo, puede haber de todo. Pero bueno, así se construyen o así se avanza a veces con los secretos familiares que son fuertísimos, que están ahí y que nunca salen a la luz.
En el punto 6 habla del análisis de los mecanismos de disgregación. Bueno, esto tiene que ver con llevar la pelota para otro lado. No me voy a tener mucho en ese porque tampoco está muy relacionado con los anteriores, pero más tiene que ver con eso, ¿no? Con ir poniendo la fuerza o la luz donde no está el problema. Maneras de evadirse de la situación. En el 7 vuelve a hablar de los mecanismos de segregación, que eso ya lo estuvimos hablando. La terapia tiende a romper los estereotipos y disminuir dichos mecanismos. Porque justamente convoca a la familia a que pueda enfocar y hablar sobre el problema. En el 9 dice el análisis de la triangulación básica. Desde Edipo a la fecha, siempre el tercero es una vía de estudio para entender los triángulos intragrupales. De esto dije algo en algún momento. 10, las fantasías de omnipotencia e impotencia que se proyectan con facilidad sobre el terapeuta. La representante del terapeuta todopoderoso con mucha facilidad, a la del terapeuta inútil e impotente ante la problemática. Bueno, esto es algo que a veces se pone de juego en las familias, de poner al terapeuta en el lugar de Dios o ponerlo por momentos en el lugar de lo más inútil. Bueno, me tomo 2 minutos, así voy con el nene, con Román al baño y ahí vamos para el final. ¿Me esperan un cachito? Sí, profe. Sí, por favor. Vaya Yo guardo, tranquilo. profe. Elena, Sí, ¿qué hice? ¿Hice algo? no, vos qué leíste, ¿por qué Pichón buscaba una foto de la infancia que nunca encontró? Ah, esa parte no la tenía, porque yo leí otro libro que habla de lo mismo. No leí esta bibliografía. ¿Alguno lo leyó, esos chicos? Y bueno, ¿no dice por qué buscaba la foto? Y No, es una no, manera de no entendí yo reconocerse. entonces. Porque él tiene pedazos de su pasado como que no le quedan claros. Ustedes dos solas leyeron. Bueno. Pero está bueno, Para está bueno. compartir. Porque seguimos con el otro parcial. Estamos todos en la misma. Estamos Yo todos. mientras estoy haciendo el PowerPoint, la escucho al Bueno, profe. pero ahora tanto contarle ya está, ya no lo tienen que leer, ya lo saben. Ahí lo notan. No, igual hay que leerlo, pero leer no leí. Es la primera vez creo que no leo. Pero está bueno porque acá ya más o menos se sabe de qué se trata todo. Claro. Tal vez para autoverse, evaluarse. ¿Qué cosa, María? Que buscaba una foto de él, Pichón. Para mí buscaba una foto de pequeño, ¿viste? Porque él tuvo un remambo ahí con el tema de que los primos eran medios hermanos. Ahora le preguntamos al profesor. Igual, viste, Agus, que ahora que estuvimos hablando de los malos entendidos, de los secretos y demás, me parece que es de acuerdo a la mirada subjetiva que le ponemos cada uno a esta lectura. Por ahí para vos fue un flor de mambo y yo lo tomo como el descubrimiento de algo silenciado, ¿no? Como que termina siendo un análisis subjetivo, al menos que lo diga puntual. Le mandaste un título. Ah, sí, ya le puso un título, ¿no? ¿Quién? Vos le pusiste un título al descubrimiento de algo silenciado, me dio gracia. Oh, perdón. Bueno. Bueno, yo estoy escuchando la discusión mientras, está bueno. O el intercambio. Está bueno. Sí, no sé, agarré la última parte de la charla. Digo, en el caso Yo de... cuando hablaba del secreto me acordaba, ¿se acuerdan del cuento que nos hicieron leer? De esa mujer que muere el hijo en Montevideo, el tal Alejandro, y ella como estaba postrada nunca le quisieron decir que el hijo había muerto y le escribía a la propia familia, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo Es de el eso. cuento de Cortázar. Sí. La salud de los enfermos. Esto, ¿no? Esto pasa muy seguido y antes mucho. Sí, en general siempre el secreto tiene alguna función.
No es que está el secreto porque está el secreto. Yo por revelar un secreto de familia, Sí. no sabes, un quilombo, hermano. No, pero por supuesto, los secretos Pero ¿sabes tienen... una cosa? Era algo que lo tapaban bajo la alfombra, ¿viste? Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía y lo tapaban abajo de la alfombra. Entonces un día sale publicada una foto de una persona que había hecho mucho daño y ya está, exploté. Porque la persona a la cual le había hecho daño ya no estaba por el tierra. Pero a producto del daño que él le había hecho a esa persona, había nacido otra persona que también tenía derecho. Entonces era, puntualmente mi abuelo. Yo a mi abuelo no tengo trato, mi abuelo paterno. Mi mamá, estando en vida, tuvo la valentía de hablar después de muchos años y yo tengo una hermana que es hija de mi abuelo. Y los hijos de mi abuelo, es el día de hoy que papá tiene 96 años, pero era un violador. Y estuvo 1 año preso. Y yo tengo una hermana, hija de él. Y todos lo tapaban y él era la víctima. ¿Por qué? ¿Porque es un viejo? No, no es un viejo. Él es un violador. Y estuvo 1 año solamente preso porque en ese momento la justicia es eso. Y mi vieja se atrevió a hablar cuando yo tenía 18, 19 años. Ahora, el día de hoy que yo tengo una muy buena relación con mi única tía, cuando ella postea fotos de papá cumplió tantos años, yo me sentí y le dije, vos sabés esta verdad, vos la sabés. Y todo. Entonces, lamentablemente, yo tengo que decir, mi abuela murió hace muchísimos años, ¿no? Pero yo, a mi tía, la abuela cómplice, no puede no saber una verdad así. Y después haberla dejado que él torturara más a mi mamá, le pegara con una cadena, prendiera fuego a la criatura y no haberlo denunciado, y él sigue vivo, mi mamá está bajo tierra. Eso me echó a la familia al hombro. Y bueno, le lamento de alguna manera, Agus, todo lo que te pasó, pero bueno, tiene que ver con lo que venimos hablando. Valiente vos que te animaste en algún momento a poner eso sobre la mesa, porque, bueno, actuaste, en este caso, tomando a Pichón, actuaste como el portavoz. Son esas cosas que se acumulan y que todo el mundo, por alguna razón que no deja de ser extraña, decide seguir tapando, ¿no? Porque probablemente todo el mundo supiera algo de eso. Capaz que no todo, pero todo el mundo supiera algo y por Todas alguna las hijas razón... abandonaban la casa y se escapaban de la casa y se iban a rodar por el mundo, ¿entendés? Había algo raro en toda esa situación que me hizo indagar. Sí, porque además cada uno aparecen diferentes decisiones, capaz que alguien se va de la casa a muy temprana edad para escapar de eso, capaz que otro no sé qué hace, bueno, produce la disparada en múltiples direcciones, pero nadie habla. ¿Viste? Pero ¿sabes qué me hizo reventar, Ulises? Que una vuelta mi mamá estaba en vida y ella estaba en casa y mi tía la llama para ir a su casa, ¿no? Y en su casa estaba este señor y la llevaron engañada, tipo, mirá, sorpresa, trajimos a papá. Ah, divina, de sorpresa hermosa. ¿Viste? Claro. Y ahí es donde explotamos mis hermanos y yo. Y sí, porque ya era demasiado... Ella había hablado y ella había guardado su dolor y mi hermana fue criada, de hecho, viste que por eso de lo que tenía de lindo la familia de antes, mi papá cuando se juntó con mi mamá la reconoció como hija propia para que mi hermana tiene mi apellido, todo. Sí. Pero la conoció mi mamá cuando ya tenía 3 o 4 años. ¿Entendés? Y mi mamá toda la vida, pero ella lo habló, ella lo pudo poner en palabras ya de grande. Bueno. Vivió con todo eso. Entonces no puede ser que los hermanos, es el día de hoy, por memoria, aunque sea mi madre, que ya no está en este plano, por lo menos tengan esa delicadeza de loco, no es mi abuelo. Es el torturador de mi madre, que es distinto. Bueno, en tu caso has sido muy valiente por enfrentar esa situación y después sí, resulta inentendible y doloroso que la gente que pone más esfuerzo en ocultar la situación que en sacarla a la luz, porque ocultar la situación lo único que puede traer es más dolor.
Digo, en todo caso vos te pusiste un poco el problema al hombro, con todo lo que eso significa. Digo, acá, por ejemplo, Nati Gramajo dice, el tema es que después una es la mala de la película. Yo creo que en este caso sos la buena de la película. Yo creo que sos la buena de la película. Digo, la mala de la película tiene que ver también con un sistema de creencias. Eso, punto. Con un Porque ellos sistema de lo toman creencias. por el que hablas y ya pasó, es algo viejo, entonces te odian, vos sos la turra que saca a Sí, relucir trapos claro. viejos. Bueno, pero vos sos la que no aguanta más también, ¿no? La que no aguanta más tanta hipocresía. Así que en ese sentido, digo, tomando a Pichón, digamos que vos sos la que denuncia la enfermedad, y en este sentido es que Pichón plantea que posicionándote de esa manera hay alguna especie de solución o de salida, o de ponerle a las cosas el nombre, como vos dijiste, este es el torturador, este es lo otro, de ponerle el nombre a las personas o las cosas que tienen que llevar. Demasiado bien la sacó, que nadie dijo nada durante años y años, que estuvo un año en cana, digo, demasiado bien le fue con todo el dolor que produjo. Entonces, digo, está bueno, alguien va a hablar, en algún momento sucede que alguien habla, porque alguien no aguanta más, y porque capaz que vos sos... Me da mucha bronca, Ulises, que sinceramente, porque estas fechas son como re complicadas para mí, ¿no? Mi vieja hace 4 años que se fue físicamente. Sí, Pero ella se fue con 57 años. Y este turro tiene 97. claro. Yerba mala, como dice el dicho. Pero bueno, por lo menos en algún momento lo pudieron hablar y lo pusieron sobre la mesa. Digo, eso en este caso habla bien de vos. Después, si los demás te quieren odiar, que te odien. Qué sé yo, es un problema de los demás, que van a seguir cargando con eso. No se puede cargar con algo tan pesado toda la vida, ¿viste? En algún momento poder decirlo también es, además de ponerle palabras, es quitarse un poco de peso. Pero también haber podido, que mi hermana, más que nada, porque eso le trajo muchas consecuencias a ella. Una vida muy compleja cuando ella se Muy enteró de todo. compleja. Sí, La verdad, la peor parte la lleva ella, no la llevamos nosotros. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que el ocultamiento hace que ese dolor sea el doble de pesado. Porque si además de tener que bancarse la realidad y la verdad de lo que pasó, además lo tenés que ocultar para cubrir al verdadero agresor, digo, es un dolor inconmensurable. Digo, por lo menos que se le pueda poner voz, por lo menos que se pueda hablar, romper el estereotipo, ¿no? Y poder hablar un poco de la verdad. Pichón lo que dice es eso, que a través de este mecanismo, que es el que vos utilizaste, se rompen los estereotipos y se puede disminuir un poco la segregación, tomando palabras de Pichón. Yo soy una gran convencida de que hay que poner todo en palabras y que hay que hablar, y que nada hay que bajarlo abajo de la alfombra, porque después te enfermas vos. Mi mamá era una mujer muy callada, mi mamá no discutía con nadie, mi mamá era una persona súper callada, después enfrentó toda la enfermedad de mi viejo y de hecho ya se fue primero. Entonces yo digo, a veces me pongo a pensar que si capaz que si ella hubiese mandado toda la mierda, ¿entendés? Hubiese sido calentona como yo, hubiese tenido otro carácter, capaz que ella no le hubiese agarrado la enfermedad que la agarró, muy del estómago, muy, viste, proveniente de su silencio, porque era una mujer que hablaba poco. O sea, con nosotros hablaba porque éramos los hijos, pero no era una mujer de expresarlo. Por ahí yo, mirá, acá no sé cuántas personas hay, 38, y yo contando algo tan así, pero porque sinceramente yo creo que poner en palabras, y ojalá esto se los digo a todos, poner en palabras lo que les pasa es liberar el cuerpo de una enfermedad futura. Sí, porque lo que no va para afuera va para adentro. Eso funciona así, y además, ustedes están estudiando una carrera en la que muchas veces van a tomar contacto con el dolor, que es una zona complicada, y bueno, la mejor manera de poder enfrentar al dolor es empezar a llamar a las cosas por su nombre. Por supuesto que hay dolores
que capaz que van a ser para siempre, pero si uno le puede poner nombre al dolor, puede establecer, puede liberar peso y puede establecer otra vinculación, digo, justamente Pichón contando toda su vida y digo, de alguna manera le pega una vuelta al dolor, ¿no? Porque justamente todo esto que él plantea al principio, todo lo que estuvimos hablando de su familia, de la madre, de los hermanos, que su madre era la tía de sus hermanos, bueno, poniendo todo esto en primera persona, también de alguna manera lo que muestra es cómo poder avanzar en ese dolor, ¿no? A él se le ocurrió por este lado, por estudiar, por prepararse, estudió de todo, estudió psicología, después estudió medicina. Bueno, es una manera de atravesar el dolor. Atravesar el dolor con ocultamiento no te deja nada bueno. Aunque sea difícil de hablar, aunque te haya costado pasar por mucha angustia, pero por lo menos es como atravesar el lodo, ¿viste? Un poquito. Bien, hay muchos comentarios por chat. Yo, mientras voy charlando con ustedes, voy un poco leyendo lo que van opinando. Para ir terminando, vamos a puntualizar un poquito más en el apunte este del poeta maldito, donde Pichón se refiere al secreto familiar, para que más o menos quede muy claro este concepto, y a propósito de lo que recién contó Agus, él dice que a partir del suspenso, de la tensión que genera lo no dicho, ¿no? Pongamos el acento ahí, la tensión que genera lo no dicho, es posible imaginar, presagiar lo peor del futuro. Mira, casi que te está hablando a vos, Agustina. A partir del suspenso, de la tensión que genera lo no dicho, es posible imaginar y presagiar lo peor del futuro. Estos silencios son los que, según Pichón, lo llevaron a él a conceptualizar sobre el secreto familiar, que si bien tiene coincidencias con la novela familiar freudiana, las tiene más con el escrito de lo siniestro. Bueno, hay un escrito que tiene varios escritos, Pichón, que tiene que ver con lo siniestro, cómo él describe lo siniestro. Él habla separa a dos vertientes en esto de los secretos. Dice que el primero no posee un sentido único, sino que pertenece a dos grupos de representaciones. Se trata de lo que es familiar por un lado y lo secreto por otro. Por otro lado, es todo lo que, debiendo haber quedado oculto, se ha manifestado. Es en el cruce de ambos términos donde se ubica el secreto familiar, pichoniano, el sentimiento siniestro que produce lo familiar oculto. Es medio un trabalenguas, pero él se refiere al sentimiento siniestro que va produciendo en la persona esto, ¿no? Ocultar estas grandes situaciones que pueden estar atravesando una familia. Uno de los desarrollos posteriores de este concepto lo realizó Albert Egger, discípulo de Pichón, y habla de la identificación al objeto transgeneracional. Bueno, voy a leer un poquito y después explicamos, para ir terminando, a qué se refiere con identificarse con el objeto transgeneracional. Este objeto es un ancestro que suscita fantasías y provoca identificaciones en uno o varios miembros de la familia. El objeto transgeneracional está inscrito en el aparato psíquico mediante representaciones, que es palabra y cosas, referidas a traumas dolorosos y moralmente reprochables. Frecuentemente estas representaciones transgeneracionales llevan a organizar la elección de pareja. Cada uno de los cónyuges encuentra en el otro un objeto transgeneracional semejante o complemento al suyo. Existen distintos tipos de objetos transgeneracionales. Los más patógenos son aquellos que producen
un vacío irrepresentable que es incapaz de acceder al estatus del pensamiento. Sí, que pasa de generación en generación, que si no lo resolvés, va a seguir estando y lo vas a seguir llevando, cargando siempre. Sería eso. Claro, es como que hay un patrón en el sentido figurado y en el sentido estricto en cada familia, como que como que existe la bajada de un discurso o alguien con la voz muy, muy potente que va como guiando esa familia. Y que después nuestras elecciones en la vida, acá lo ponen, nuestras elecciones de pareja están íntimamente relacionadas con esta voz, con este objeto tan generacional que un poco es el que baja las reglas, los roles, los mitos y eso, como que estamos atravesados por eso. Y que en esta lucha, con este objeto, luego vamos tomando las decisiones que tomamos y él ubica a las elecciones más patógenas, dice acá, o que tiene que ver con lo patológico, claramente, son aquellas que ante una elección que uno toma queda como vedado la posibilidad de pensar. O sea, cuando ya no podés pensar en aquello que te atraviesa como mandato familiar, bueno, él ubica esto como algo sumamente patológico. Cuando uno todavía puede ponerse en la ubicación de poder pensarse y pensar acerca de eso que nos atraviesa, de alguna manera está pudiendo hacer algo con eso, o por lo menos lo está poniendo en cuestión. Las terapias, sí, por supuesto, estoy a favor de terapia, hay que ver cuando uno lo necesita o no sé si todo el mundo necesita terapia, pero en general suele enriquecer. Repetimos errores, por supuesto que repetimos errores. Muchas veces repetimos errores porque incluso no solo repetimos errores, sino que a veces creamos casi las mismas circunstancias. Lo que pasa es que en cada creación de una circunstancia parecida y en la que parece que estamos repitiendo actitudes, le estamos como queriendo encontrar la vuelta. Justamente ese es el motivo oculto de volver a generar como mismas situaciones, porque en la misma situación repetida uno tiene de alguna manera la esperanza de encontrar la vuelta y poder aprender sobre eso. Bueno, acá habla de, por ejemplo, situaciones en las que la familia guarda en secreto por vergüenza. Sí, habla de actos, bueno, hay de situaciones referidas a lo que contó Agustina. También tiene un texto que no sé si lo leyeron, pero es muy interesante. Él dice, lo voy a leer tal cual porque me gusta, dice, un muerto que persigue como un fantasma, un alma en pena que no ha logrado el último descanso. Desde mucho tiempo antes, una representación anidó sucesivamente en una serie de psiquismos, los portadores, que constituyen una cadena transgeneracional, ya que cada sujeto se identificó a uno de sus progenitores y con mayor precisión a aquel cuyo objeto está enterrado en su yo escindido. Me parece que ahí, capaz que es un poco complicado, pero que describe muy bien nuestro paso por la vida y nuestra relación con los familiares y aquellas cosas que nos quedan y que imperan después en cada elección que tomamos. Y cómo aquel familiar o objeto transgeneracional queda, aunque esté enterrado en lo concreto, queda operando igual en nuestra vida psíquica. Tal como se planteó aquí, pareciera que Heidegger captó no solo la esencia de lo que Pichón quiso conceptualizar, sino también la esencia del drama de la vida. Esto me gusta, este tal Heidegger dice que este es el verdadero drama de la vida, que no hay otro. ¿Cómo nos relacionamos con eso?
que queda en la familia como un mandato y ante el cual uno se tiene que relacionar todo el tiempo. Me parece que está bueno ahí como conclusión. Yo creo que la teoría no está divorciada de ninguna experiencia, ni se teoriza puramente de manera racional, porque como acá nos muestra Pichón, lo irracional también está imperando y subyace, y en general son preguntas que tienen que ver con la vida y la muerte todo el tiempo. Me parece que por eso, de alguna manera, Pichón puso como ejemplo su vida como para después exponer su teoría desde ese lugar. Y bueno, lo plantea tal como dice este autor, como el verdadero drama de la vida, poder ir resolviendo todas estas cosas que tienen que ver con lo familiar y que tocan con la vida y la muerte todo el tiempo. Eso, me parece que hasta acá está bien, más o menos está volcado un poco el pensamiento de Pichón sobre la familia, que la verdad que es bastante profundo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, las cosas que se guardan, sería como la historia se repite, también para humanizar la realidad, sí, acercarse al dolor y poder nombrarlo es un poco humanizar la realidad que nos toca, ¿no? Le agregaría yo. Y tratar de dilucidar lo que a cada uno le pasa en la vida, cuáles son los mandatos de los cuales fue foco y cómo se va organizando el deseo de cada uno con respecto a eso, qué queremos tomar del mandato, qué no. La posibilidad de poder preguntarnos, de poder meternos con el dolor cuando sea necesario, y bueno. Y también poder entender, ¿no? Me parece que cuando uno estudia una carrera como la que están estudiando ustedes, hay sed de aprendizaje, pero también existe la necesidad de poder entender la propia vida, como para también después poder entender la de los demás, aunque sea de a poquito. Bueno, hoy tuvimos un teórico un poco más profundo, ¿no? Bueno. Nos deja pensando, profesor. Sí, me parece que nos quedamos todos pensando. Bueno, entonces, no, salvo que tengan alguna pregunta que impere mucho, me parece que está bueno dejarlo así y que nos quedemos con esta sensación de reflexión. Genial, profe. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y disculpen los inconvenientes del principio, pero bueno, lo importante es que pudimos salir adelante con la charla y con el teórico. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Buena semana. Gracias. ¿Cómo? Besotes a vos. Que importante que el nene fue al baño. Estábamos todos preocupados que el pibe fuera al baño, profesor. Sí, puedo ir a hacer caca el nene, así que buenísimo. Igual un santo. Un santo, se la rebancó. Román, a ver si quiere saludar. Mira, Román, ¿querés saludar? A ver, Román. No quiere saludar. Y tiene razón. No quiere saludar. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes, saludos, Gracias. buena semana. Muchas gracias. Suerte el lunes, Buenas cualquier noches. cosa me consultan por el campus. Ok. Chao, chao. Profe, perdón que Sí. que pregunte ahora. ¿Le agregan algún tema al recuperatorio o siguen siendo los mismos que estaban? El recuperatorio ya está subido. Mira, no, van a ser los temas son los mismos, nada más que hay 10 preguntas que se repiten y hay 10 ítems nuevos. Algunos son por verdadero o falso. No todo es como fue antes, viste, A, B, C, D, sino que algunas van a ser afirmaciones y ustedes tienen que colocar verdadero o falso. Verdadero o falso. Está bien. Gracias. Y 10 preguntas van a ser las mismas que tuvo el anterior.
las dejé aleatoriamente para que después se sorprendan a ver cuáles son o no. Así que pónganle pilas que les va a ir bien. Bueno, gracias, profe. Gracias. Dale, chao, Estela. Nos vemos.